tengo que agradecer a la Autoridad Catalana de la Competencia el evento que hemos realizado hoy. Es un tema que, más allá de estar en boga, también es coherente con los tiempos en los que estamos viendo una mayor concienciación en el cumplimiento de la normativa de competencia. Y me gustaría resaltar del evento que hemos tenido hoy dos puntos importantísimos. Uno, el reconocimiento de que los programas de cumplimiento tienen que tener un valor, no solamente antes de una investigación, sino también, potencialmente pueden tenerlo cuando la investigación ya ha sido iniciada, y también el debate que las propias autoridades de competencia están llevando a cabo sobre el valor que esos programas tienen que tener. Se ha hablado de muchísimos aspectos, el contenido mínimo, se ha hablado del efecto psicológico que también el programa de cumplimiento debe generar dentro de la compañía para garantizar un compromiso de commitment, de compromiso por parte de las altas esferas de una empresa para que sea eficaz ese programa de cumplimiento y pueda cumplir con los objetivos que se plantean, ¿no? Tanto de prevención como, al final, si se detecta alguna infracción, pues de adoptar las medidas oportunas para que no vuelva a repetirse las infracciones en este campo.